gobierno nacional, de no querer meterse en los temas importantes. Un tema que los que seguimos las causas de derechos humanos muchas veces estudiamos y que a veces no llegaban las causas a buen puerto, que tiene que ver con la apropiación de bienes de los desaparecidos. Entonces se terminaron haciendo negocios, o sea, los militares haciendo negocios con empresas de desaparecidos, departamentos de los autos, de los que se quedaban las vendían y todo eso. Bueno, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires se presentó como querellante en una causa que investigaba precisamente un tema de este tipo. El represor se había quedado con los bienes, ahora nos los va a explicar bien nuestra entrevistada, y por ejemplo compró terrenos a la vera de la laguna en Chascomús para hacer emprendimientos turísticos, con plata que le habían quitado a un desaparecido. Se presentó como querellante y bueno, y ayer se conoció el resultado de ese juicio y estamos en contacto con Verónica Bogliano. Ella fue abogada de la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Fernando Amato, Manu Paul te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Yo muy bien. Me alegro mucho. ¿Nos contás cómo fue el caso, todo, cómo empezó, cómo se investigó? Bueno, este es un caso particular porque es el primer caso por lavado de activos que está vinculado con crímenes ocurridos durante la última dictadura militar. Sí. Si bien, como vos decías, es conocido y es sabido y fue denunciado desde un comienzo el robo de bienes a todos los secuestrados desaparecidos, no se ha podido probar porque el delito de lavado de activos es más nuevo y además es más difícil de probar porque hay muchos pasos interpuestos. Claro. En este caso, lo que ocurrió se pudo demostrar que en el año 76, el 26 de septiembre del 76, fue secuestrado Alberto Cecilio Mechoso Méndez, que es un uruguayo, que fue trasladado al centro clandestino de detención conocido como Automotores Orleti. En ese centro donde clandestino solían llevar a los uruguayos en general. Claro, a los uruguayos y a otros países extranjeros, de otros países extranjeros, porque tiene que ver con el Plan Cóndor. Claro. El funcionamiento de ese centro clandestino de detención intervenía mucho la CIDE y dentro de la CIDE había diferentes personal y un grupo de personal que era conocida y que fue conocida no solamente durante la dictadura, sino también los primeros años de democracia por realizar secuestros extorsivos, es la banda de Aníbal Gordon. Dentro de la banda de Aníbal Gordon, uno de la patota se llamaba Miguel Sabe, el apellido es Sabe, con B corta, y era oriundo de Chascomús. Sí. Este personaje, cuando secuestraron a Alberto Cecilio Mechoso Méndez, el 26 de septiembre del 76, ellos estaban tras el dato de que el Partido para la Victoria del Pueblo de Uruguay, que es el partido que se fundó acá en la Argentina, luego de que ellos se exiliaron porque que Mechoso Méndez era uruguayo, sí, y se exiliaron para no ser secuestrados por la dictadura uruguaya, que fue previa a la Argentina, sí. Fundaron este partido para poder ayudar a los compañeros exiliados uruguayos, y tenían una gran suma de dinero. Y lo que hacía también esta gente de la CIDE y que estaba en Automotores Orleti, trabajaba no, pero que la patota funcionaba dentro de Automotores Orleti, era ir tras personas que tuvieran mucho dinero. Ellos tenían el dato de que el Partido para la Victoria tenía dinero, habían secuestrado a otra persona antes, de apellido Soba, sí. Y luego cuando lo secuestran a Mechoso Méndez se van hasta la casa a la noche y la revisan toda y sacan entre 2 millones y 8 millones de dólares que pertenecían al partido y que estaban en el domicilio de Mechoso Méndez. Ajá. Con ese dinero, 15 días después, se compra una parcela de tierra en Chascomús y otros 15 días después de eso compran otra parcela de tierra en Chascomús. Sí. Que la pagan en dinero en efectivo y mediante un boleto de compraventa que lo dicen que va a estar a nombre de una sociedad que todavía no estaba ni constituida ni presentaba los papeles en ningún lugar, que se llamaba Boating Club. Pensaban hacer un Boating Club del estilo de San Isidro. Y empiezan las obras y contratar a personal de ahí de Chascomús
para trabajarlo. Estas personas que compran estos terrenos solamente con boleto de compra-venta, como dije, Sí. son personas inexistentes. Se comprobó, dieron 3 nombres falsos con DNI que pertenecen a otras personas y firmaron este boleto de compra-venta. Lo mismo con el segundo terreno, una persona con un DNI falso que pertenece a otra persona. Todo esto en el año 76. Sí. Empiezan a trabajar y se entera, también había como algunas situaciones que pasaban entre las diferentes fuerzas. Hubo una situación que se enteran que se estaba llevando adelante este proyecto y otra fracción de la fuerza que tiene que ver con la policía de la provincia de Buenos Aires y tiene que ver con Saint-Jean, se entera de esto y va y hace un allanamiento dentro de este proyecto, que estaban trabajando más de 30 trabajadores en Chascomús, que le pagaban también en dinero en efectivo, y un salario el doble o el triple de lo que cobraban comúnmente los trabajadores de esa zona, que estaban haciendo a todo trapo este boating club. Sí. Los detienen, los llevan a la comisaría y están detenidos varios días. Sí. Estos terrenos, bueno, y ahí se paró este proyecto porque hubo una disputa entre ambas facciones de las fuerzas, ¿no? Sí. Estos terrenos quedaron ahí con estos nombres, bajo estos nombres falsos que los habían comprado con boleto de compra-venta, y en el año, luego de que muere Miguel Sabe, los hijos hacen los trámites para ponerlos a nombre de ellos. Una de las declaraciones, que es uno de los dueños originarios de estos terrenos, es Girado, dijo en su declaración testimonial que él firmó un poder para que pudieran escriturar los hijos porque se había enterado que como Miguel Sabe había estado detenido en los años 90 por otro secuestro extorsivo, porque no nos olvidemos, esta banda antes de la dictadura, ya desde el año 74 tenía denuncias de haber participado en secuestros extorsivos y con posterioridad también. Sí. Te cuento todo esto porque el probar el lavado de activos es muy difícil. Por eso, sí, obvio. Es muy difícil y tiene muchísimos pasos. ¿Y cómo llegamos a la actualidad con este lavado de activos, no? Sí. Bueno, Mechoso Méndez fue secuestrado, le quitan este dinero. Con ese dinero se compra en efectivo y en pesos argentinos estos 2 lotes. Estos 2 lotes, como estuvo detenido en los años 90, sabe, durante 7 años, la gente de la banda dice que le habían dado estos terrenos para que los pueda escriturar a nombre propio, como forma de recompensa por esos 7 años que había estado detenido. Sí. Los hijos, luego de la muerte de Sabe, se ponen a blanquear y poner a nombre de ellos estos terrenos. Y termina culminando, poniéndolo a nombre de ellos, en el año 2008. Sí. El delito de lavado de activos tiene diferentes pasos y... Lo que tiene es que el origen del dinero es ilícito. Entonces, el lavado de activos haces como apariencia de legalidad un acto para entrar en el mercado de valores, un bien que aparentemente fue adquirido de manera legal, pero en realidad fue producto de un delito. Todos estos pasos que son cortitos, pero muy, o sea, por ahí pequeños pasos que se fueron dando, dieron a dar con el delito de lavado de activos. Durante todo el proceso, los 4 hermanos Sabe, que fueron condenados ayer, dijeron que ellos no sabían el origen del dinero. Sin embargo, hubo vasta prueba de las denuncias contra el padre, no solamente por delitos, por secuestros extorsivos, sino por vinculado con crímenes de lesa humanidad, que no fue juzgado porque falleció antes. Claro. Por eso ¿Y cómo fue la condena? La condena fue solamente de multa, porque entendió el juez, hubo 2 condenas. Este tipo de delitos se puede condenar con prisión, con multa, y también, como eso es por lavado de activos, se decomisan los bienes que son producto del lavado. Claro. Y se condenó por multa a los 4 hermanos Sabe, por entender que es una cuestión muy técnica y jurídica que tiene que ver con el monto, el valor del bien y lo que se pudo probar durante el juicio. Entonces entró dentro de un artículo que como el monto del valor del bien a valor fiscal es de 8 millones de pesos, no alcanzan 150 salarios mínimos en la actualidad, entonces no puede ser condenado a prisión, sino solamente por multa. Y se los condenó también con el decomiso del bien. Y para nosotros es importantísimo el decomiso del bien, porque si bien los hermanos Sabe habían propuesto antes y durante la audiencia ceder el bien,
nos parece importante porque la cesión del bien implica que se les reconoce que ellos hayan tenido el derecho y que no se les reconozca que hayan tenido el derecho, sino que fue producto de un delito. Sí. Es importantísimo, porque sobre todo tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad. Sí. El decomiso del bien, o sea, estas 35 hectáreas al lado de la laguna de Chascomús, sí, se le dio un destino específico y lo va a administrar la Subsecretaría de Derechos Humanos para crear un espacio de memoria que relate esta historia de cómo se adquirió el bien, sí, el origen de los fondos y un poco también el Plan Cóndor, que lo va a administrar, va a pasar a titularidad de la provincia de Buenos Aires y lo va a administrar la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Uh-huh. Y nos parece buenísimo porque también es una forma más de conocer la historia, no solamente los chascomusenses, sino todos los que quieran pasar por ese espacio y también sí, de los países vecinos o de otros países, pero que conozcan también la existencia del Plan Cóndor, ¿no? Uh-huh. de la vinculación de todas las dictaduras de Latinoamérica, uh-huh, y cómo articulaban para secuestrar y desaparecer personas. Sí, es el primer caso de lavado de activos con desaparecidos. Que llega a una sentencia. Exactamente. ¿Hay otros casos en espera o se están...? Hay un caso en instrucción que tiene que ver con los bienes... siempre fue conocido la cantidad de bienes que fueron robados de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. Claro. Hay un caso que todavía está en instrucción, que siguen utilizando demasiadas instancias recursivas. Ahora no me va a salir el nombre de Racibe, me parece que es, uh-huh, pero todavía no ha llegado a debate oral. Sigue estando en instancias recursivas porque ellos se apoderaron de muchísimos bienes de secuestrados desaparecidos y los introdujeron al mercado desde otros lugares. Bueno, eso sí se está investigando, pero no ha llegado a un debate oral como en este caso. Verónica, ¿cómo estás? Manuel te saluda. Hola Manuel, un gusto. Igualmente, me surgió una pregunta con esto que venías diciendo. ¿Puede haber o puede empezar a haber vinculación con causas que vayan contra civiles que hayan participado, sobre todo empresarios que hayan participado en la última dictadura cívico-militar, con este entrecruzamiento entre activos, inmuebles? ¿Puede ser una clave para profundizar un poco por ahí? Sí, yo creo que es la clave, porque todos sabemos que la dictadura se impuso para proponer un modelo económico diferente y tuvo que ver muchísimo en el enriquecimiento de pocas personas a costa de muchos secuestrados desaparecidos también. Lo que pasa que, como les decía antes, es muy difícil probar el lavado de activos, tenés que tener en cuenta muchísimos pasos. Primero el delito antecedente, que continúen, por ejemplo, administrando los bienes adquiridos con fondos ilícitos, que eso es lo que se pudo demostrar acá, no solo la adquisición, la transferencia, la adquisición, sino la administración de los bienes adquiridos con bienes ilícitos. El usufructo, digamos. Sí, administración se llama porque, viste, los delitos son palabras puntuales que tienen que encajar dentro del tipo, si no, no se puede considerar ese delito. Bien. Por eso continúan hasta la actualidad. Si vos podés mostrar todos esos pasos, sí se puede. Me parece que igual la investigación tendría que estar abierta para ver el recorrido del dinero. Sabemos que muchísimos empresarios se enriquecieron durante la dictadura y hay que hacer el seguimiento de cada uno de estos casos. Yo creo que van a estar alerta y van a tratar de borrar todas las huellas posibles para poder descubrir cómo ocurrió esto, pero me parece que sí, que es una posibilidad y que se tiene que poder investigar, porque todos sabemos que fue para imponer un plan económico, no para desaparecer personas pura y exclusivamente. Claro. Verónica Bogliano, ella es abogada de la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en este caso que estábamos hablando. Te agradecemos un montón este contacto con Pasos Perdidos. Bueno, muchísimas gracias, espero haber sido clara y los recibimos cuando quieran. Dale, muchas gracias.